Les habla el pastor Pablo Troches de la iglesia Embajadores en la ciudad de Cali. Una de las asignaciones de Dios para mi vida ministerialmente es formar personas, es acompañar personas, es desarrollar, es mentorear personas que quieran realmente servirle al Señor, que tengan una mentalidad de reino. Entonces, para esto, digamos, es importante entender, y para todo cristiano, que lo más valioso que hay en la vida no es el poder, no es la posición, no es la influencia, no es la fama, no es el talento, no son los dones, no es la capacidad para hablar, la oratoria, no es la cantidad de habilidades que tengamos, el carisma, los logros académicos, ni siquiera digamos, el poder producir riquezas, sino que lo más importante en la vida definitivamente es el carácter. Que una persona sea firme, sea fuerte en su carácter. Por esa razón, mi enfoque, digamos, mi trabajo está dirigido hacia formación del carácter. Toda persona y usted debe entender que una vida, digamos, tiene tres componentes y el primero es el propósito y la visión. Todo ser humano debe estar aquí o debe entender que está aquí en la tierra con un propósito y debe tener una visión, saber para dónde va. ¿En qué dirección va tu vida? ¿Qué significado tiene lo que estás haciendo, en lo que inviertes tu tiempo? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es la fuente de motivación? ¿Qué es lo que le da sentido a tu existencia? Esto es importantísimo. Hay personas que no saben para qué están y obviamente no saben para dónde van. Es muy triste esta realidad. Segundo, otro componente es el potencial y la capacidad. ¿Qué talentos tienes? ¿Qué cualidades innatas Dios te dio? Por ejemplo, el cantar, el enseñar, el predicar, el desarrollar negocios, ¿sí? Estas son habilidades, son talentos que Dios te da. Se pueden desarrollar, es necesario desarrollarlos mediante la educación, el conocimiento, la sabiduría, la experiencia. El tercer componente son los valores, la ética, los principios, y esto es el carácter. ¿Qué es el carácter? Son normas de vida para mí mismo. Son convicciones profundas en mi corazón que definen y determinan mi actitud, mis pensamientos, mi acción en cada momento de mi vida. Esté acompañado o esté solo. Hayan testigos o no hayan testigos. Independiente de todo es lo que en esencia yo soy. Dios puede tener propósitos grandiosos contigo y de hecho los tiene. La palabra lo afirma de que hay planes maravillosos para tu vida. Dios te ha dado talentos, te ha dado habilidades. Algunos ni siquiera los has descubierto. Pero escúchame bien, para que cumplas el propósito en tu vida, para que se desarrollen tus talentos al máximo, es importante el tercer punto, que es los valores, la ética y los principios. Continuamente vemos gente exitosa, aparentemente, que lograron fama, que lograron cosas importantes, pero que por una debilidad de carácter cayeron. Entonces fracasaron, se detuvo su desarrollo por algún momento de debilidad. Quiero comentar
varios ejemplos de personajes de la Biblia que por un momento de debilidad dañaron el propósito de Dios para sus vidas. Y empecemos con Génesis 3:6. Dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos a Adán fallando. Lo que se esperaba de él era que dijera: no, señora, Dios nos prohibió comer de fruto, yo no como. Usted verá qué hace, pero yo no. Pero él, por congraciarse con su esposita hermosa, por darle gusto a ella, dañó el propósito de Dios. En Génesis 4:5 dice: pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por alguna razón. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Tanto se enojó, y el enojo es una debilidad de carácter, y el no tener control sobre sus emociones es debilidad de carácter. Por lo tanto, este hombre mató a su hermano y cometió un desastre, dañó absolutamente su vida. Anduvo huyendo, errante, y obviamente su vida es un ejemplo de cómo puede una persona, por su carácter débil, dañar toda su existencia. Génesis 9, 22, 25 dice: y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Y este hombre le faltaron paticas para salir corriendo y contarle. No tuvo dominio de su lengua. Le picaba para salir corriendo y contar: mi padre está desnudo. No guardó la desnudez, y a veces no guardamos la espalda, la desnudez de las personas cercanas, sino que le sacamos los defectos. Esto es una debilidad de carácter. Y miren las consecuencias. Versículo 25. Y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Génesis 13, del 10 al 11. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Lot escogió a ojo, vio lo que a él le convenía y dijo: no, esto yo lo escojo, ya que me dan el chance, aprovecho. Pero no sabía que en ese valle estaba Sodoma y Gomorra, que serían destruidas por su perversidad. Lot tuvo que salir corriendo de allá. Perdió a su esposa, consecuencia tremenda, y fue el padre de dos naciones enemigas de Israel, padre por incesto con sus hijas. Fatal, desastre total. Entonces, ¿por qué? Porque por ambición. Es ambición. Ambicionó. Se peló el cobre y dijo: no, esto es lo mío. Y supuestamente escogió lo mejor, y miren cómo terminó. Génesis 25, del 30 al 31, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, este hombre, Esaú, no tuvo ningún inconveniente en vender su primogenitura. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Y él lo hizo. Por un plato de lentejas cambió el derecho a la bendición. Tremendo.
A veces no valoramos las cosas que Dios entrega en nuestras manos. No valoramos lo que tenemos. No valoramos un empleo. No valoramos una familia. No valoramos unos hijos. No valoramos un ministerio. Y lo tiramos a perder por momentos de debilidad, por satisfacer otras cosas, como le pasó a Esaú. Tremendo, porque en Génesis 26:35 dice la palabra que la esposa de Esaú y Esaú mismo fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Cuando una persona tiene debilidad en su carácter, generalmente causan amargura para aquellos que le rodean. Números 14:26-30. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Entonces, hay murmuración y hay queja, y eso es debilidad de carácter. Una persona que vive quejándose es débil de carácter, porque la queja no soluciona nada. Diles pues: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Dios estaba cansado del carácter de estas personas, de su debilidad, murmuradores, rebeldes, desobedientes, exigentes. Yo no quiero maná, yo quiero carne. Exigentes. Entonces, desagradecidos, totalmente desagradecidos. Y solamente estos dos hombres firmes en su carácter, Caleb y Josué, Dios dice, estos dos son los únicos de todos estos que entrarán. Los demás quedan tendidos en el desierto. Números 16:31-33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Coré, el jefe de la rebelión, rebelados contra Moisés, no aceptando autoridad, queriendo imponer su propia ley. La tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos, a Coré, a sus esposas, a sus hijos. La debilidad de carácter tiene consecuencias sobre tus hijos. Tus hijos van a recibir consecuencias si no eres firme, si eres débil en tu manera de actuar de acuerdo a los principios de Dios. Si no eres obediente a Dios, eso se llama desobediencia, rebelión, pecado, y eso trae consecuencias fatales sobre tu descendencia. Jueces 16:30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Mató a filisteos, pero tuvo que morir él. Sansón es un ejemplo bien claro de carácter débil, caprichoso, exigente, desobediente a sus padres, desobediente a Dios, voluptuoso, placeres, sexo, vino, fiestas, parranda, etcétera, etcétera. Y esta fue la manera en la que terminó. Tristemente, no cumplió plenamente el propósito de Dios. Primera de Samuel 15:23.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El profeta Samuel hablándole a Saúl. Saúl claramente fue un ejemplo de debilidad de carácter. Pensó erradamente que haciendo su propia voluntad iba a permanecer, pues no fue así, Dios lo cortó como rey. Entonces, miren en 1 Samuel 31 del 4 al 6. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. El escudero no lo hizo. Y dice, entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. ¡Qué tristeza! Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Es muy triste este final. Todo por una debilidad de carácter, por no ser firme en sus convicciones, por no decir, yo voy a servir al Señor, voy a cumplir el propósito que Él me ha asignado. Segunda de Samuel 18:14. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Absalón, hijo de David, se rebeló contra su padre, quiso usurpar la autoridad, quiso ganarse al pueblo, hablaba mal de su padre. Esto trajo unas consecuencias fatales. Murió. El padre no quería que muriera, pero como vemos en la palabra, le clavaron en el corazón 3 dardos y quedó colgado de una encina muerto. Triste final. Hechos 5 del 8 al 9. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ananías y Zafira y Pedro vendieron una heredad. Le estaban haciendo creer a Pedro que entregaban todo el valor, pero habían guardado algo para ellos. Pudieron claramente decir, miren, vendimos la heredad en tanto, vamos a dar esta parte y esta parte la dejamos para nosotros. No había ningún problema, pero mintieron, quisieron engañar. Y fue fatal. Ipso facto murieron a los pies de Pedro. Entonces, el mentir es una debilidad de carácter. Una persona mentirosa, fatal. Su carácter no está totalmente firme y pleno. Estas verdades en la palabra te muestran claramente el final de personas débiles en su carácter, el final de personas que no cumplieron el propósito de Dios justamente porque no se sometieron a la verdad, no se sometieron a los principios que Dios establece. Dios tiene para ti planes espectaculares, planes maravillosos, grandiosos. Eres supremamente importante para Dios. Pero, escúchalo bien, debes permitir que el Espíritu Santo forme tu carácter. Debes ser una persona íntegra, verdadera, que camina en la verdad, que dice verdad, que habla verdad. Una persona santa, una persona pura, una persona limpia, una persona confiable. Eso debe ser. Una persona que viva su vida ajustada a la palabra de Dios, absolutamente en todas las cosas, no en algunas, en todas. Tener una convicción firme de servir a Dios, de seguir a Dios, de entender que hay un propósito para tu vida, algún plan, alguna asignación tiene Dios bien especial para ti en este tiempo. Por lo tanto, permite que Dios te forme,
y permanece siempre, siempre en una comunión plena con el Espíritu Santo de Dios.